Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos una exploración, pues de esas preguntas que a veces nos asaltan casi sin querer. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Preguntas clave. Sí, y para guiarnos un poco, vamos a echarle un ojo a las ideas de Fernando Savater, de su libro Ética para Amador, que busca hablar de esto, de la ética, pero de forma más, digamos, cercana. Ajá. Nos vamos a centrar hoy en el capítulo 2. Se llama Órdenes, Costumbres y Caprichos. Un título muy directo. Sí, y el plan es, pues, tratar de entender qué nos mueve, sobre todo en esa etapa, ¿no? Entre los 15 y 20 años, que es cuando las decisiones como que se sienten más nuestras, pero, híjole, también más complicadas. Claro, es una edad de definiciones. Y bueno, partimos de una idea que ya se tocó antes, ¿no? Que los humanos, a diferencia quizá de otros seres, pues no tenemos un guión tan fijo, tan escrito. Exacto. No elegimos dónde nacer, ni muchas circunstancias, pero sí tenemos como un margen, ¿no? Un espacio para responder a lo que nos va pasando. No somos como las termitas, que ya vienen programadas. Justo, no estamos programados para hacer siempre lo mismo. Tenemos esa capacidad, aunque sea mínima a veces, de decir sí o no, de inventar nuestra respuesta. Ahí está la libertad, ¿no? Pero, a ver, ¿esa libertad realmente significa que siempre hacemos lo que quisiéramos en el fondo? Sabater como que nos hace dudar un poco ahí. Mm, Porque muchas veces, pues la vida, las circunstancias, nos ponen entre la espada y la pared. Nos obligan a elegir entre opciones que la verdad, ninguna nos encanta. claro, no es lo mismo elegir qué lado quieres. Exacto. Que decidir si, no sé, obedeces una orden que te choca, pero sabes que te va a evitar una bronca. Y Sabater usa un ejemplo muy gráfico para esto, ¿no? Para la elección bajo presión. Sí, exacto. Retoma una situación límite, una que ya venía desde Aristóteles, de hecho. Ah, mira. Sí, la del capitán de un barco que está en medio de una tormenta. Pero una tormenta terrible, el mar hecho furia, el barco casi deshaciéndose. Uf, Y parece que la única forma de salvar el barco y, pues, a la gente que va a bordo es tirar la carga. Toda la mercancía al mar. Una decisión brutal. claro, porque si la tira es porque quiere salvar el barco, quiere salvar a la gente. Es lo más importante ahí. Ujú. Pero al mismo tiempo, pues obvio que no quiere perder esa mercancía. Es trabajo, es dinero, quizá el sustento de muchos. O sea, no hay una opción fácil, una opción buena y ya. Ahí está el punto clave. El capitán elige lo que él cree que es el mal menor, dentro de una situación que él no escogió, que no buscó. Claro, está eligiendo lo que valora más en ese momento extremo, la vida sobre las cosas. Es una elección forzada, sí, no hay de otra casi, pero sigue siendo una elección. Nace de su libertad, de su capacidad de decidir qué prefiere, qué es más conveniente en esas circunstancias. Entiendo. No es tener poder sobre todo, sino elegir dentro de lo que se puede. Exactamente. Es elegir dentro de lo posible. Ok. Bueno, salgamos de la tormenta y regresemos a un día cualquiera. A lo cotidiano, Sí. Nos levantamos, nos bañamos, desayunamos algo, vamos a la escuela o al trabajo, contestamos mensajes, hacemos mil cosas, muchas veces casi sin pensar. en automático, ¿no? Sí, total. ¿Nos paramos a reflexionar por qué hicimos cada cosita? Pues rara vez, la verdad. Y justo ahí Sabater nos dice, a ver, haz una pausa, aunque sea después, ¿no? Mentalmente. Y pregúntate, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me levanté si quería seguir durmiendo? ¿Por qué contesté ese mensaje así? ¿Por qué en esa plática dije que sí a algo con lo que no estaba tan de acuerdo? Buscarle el motivo, pues. Y al hacer ese ejercicio, como de introspección, Sabater encuentra que casi todo lo que hacemos en el día a día responde básicamente a tres tipos de motivos. Ajá. Y entenderlos es súper importante, creo. Sobre todo en la adolescencia, cuando uno siente como esa tensión entre lo que te dicen que hagas, lo que ves que hacen los demás y lo que chance te nace a ti. Sí, totalmente. El primer tipo que él identifica son las órdenes. Ok, Son las cosas que hacemos, pues, porque alguien nos manda. Los papás, arregla tu cuarto. Los maestros, hagan la tarea. Las leyes, no te pases el alto. claro. Y la motivación para obedecer, dice Sabater, puede ser variada. Puede ser por miedo al castigo, ¿no? Si no lo hago, me va mal. Ujú. O por esperar una recompensa. Si lo hago, chance me dan permiso de salir, o me compran algo.
O a veces, chance obedecemos por el vínculo, ¿no? Por la confianza o el cariño que le tenemos a quien nos da la orden, pensando que, pues, sabe más o que busca nuestro bien. Exacto. Eso entre los 15 y 20 es un tema, ¿eh? La relación con la autoridad, con los papás, los maestros, está cambiando un montón. A veces obedeces por rutina, otras calculando, otras por afecto, y muchas veces cuestionas la orden. Totalmente. Pero en resumen, las órdenes vienen como de afuera, de una autoridad, y traen consigo como promesas o amenazas, ¿no? Sí, eso es. El segundo motor que él describe son las costumbres. Costumbres. Ajá. Actuamos de cierta forma porque, pues, es lo que se acostumbra. Es lo que hace la mayoría o es la rutina que ya tenemos bien establecida. Ok. Aquí la motivación ya no es una orden directa de alguien. Es más bien la comodidad. La comodidad de seguir la corriente, de no llamar la atención, de no ser el rarito. La presión del grupo, pues. Uf, y eso en la adolescencia es potentísimo. La ropa que se usa, la música, los lugares a donde van todos, hasta cómo hablan. Sí, sí. Muchas veces uno adopta esas cosas no porque de verdad te encanten o hayas decidido esto es lo mío, sino porque, pues, todos lo hacen. Es la necesidad de pertenecer, ¿no? De ser aceptado por el grupo, de sentirte parte. Exacto. Es una fuerza también externa, aunque más, no sé, como más difusa que una orden directa. Sí, es más sutil. La costumbre nos integra, nos hace sentir que encajamos, pero a veces, pues sí, a costa de ser menos nosotros mismos. Claro, pierdes un poco de individualidad. Y bueno, el tercer tipo de motivo que Sabater señala son los caprichos. ¡Ah, los caprichos! Esas cosas que hacemos porque sí, porque nos da la gana, sin que nadie nos mande y sin que sea lo que todos hacen. Como patear una lata en la calle. Ese ejemplo usa él, sí. O tararear una canción que se te pegó, o decidir de pronto caminar por otra calle nomás porque sí. Parecen venir de adentro, ¿no? Como la expresión más pura de nuestro querer. Pero aquí Sabater también como que mete el dedo en la llaga, ¿no? Sí, le busca 3 pies al gato. ¿De verdad son tan espontáneos? ¿Tan nuestros esos caprichos? Dice, a ver, a veces un capricho es nomás la reacción contraria a una orden. O sea, lo haces solo por llevar la contra. Ujú, por rebeldía nomás. O chance viste a alguien hacer algo que te pareció cool, un capricho ajeno, y lo imitas sin darte cuenta. O sea, ¿qué tan original es tu capricho? Exacto. ¿No será que a veces el capricho es solo como el huequito que queda cuando no hay una orden o una costumbre fuerte empujando? Pero no necesariamente una elección bien pensada, bien libre. Te deja con la duda, ¿verdad? Sobre si el capricho es siempre, siempre sinónimo de libertad auténtica. Sí, te deja pensando. Pero bueno, nos da esta clasificación. Órdenes, costumbres, caprichos. Como herramientas, ¿no? Para empezar a desenredar por qué hacemos lo que hacemos. Es un primer paso para entendernos mejor. Y es obvio que no jalan con la misma fuerza. O sea, levantarte para ir a la escuela, que puede ser orden o costumbre, se siente muy diferente a lavarte los dientes, que también. Ujú. Y ambos se sienten súper diferentes a ese impulso de patear la lata. Pero luego Sabater dice algo curioso. Usar pantalones para salir, que es una costumbre social fuerte, sí, puede sentirse casi tan obligatorio como una orden directa. Aunque te estés asando de calor. ¿De qué depende esa fuerza distinta? Pues la fuerza de las órdenes, como decíamos, viene del poder de quien manda y de lo que te juegas si obedeces o no. Castigo, premio o hasta la relación afectiva. Claro. La fuerza de las costumbres está en la presión social, en el miedo al ridículo, a que te excluyan, a la incomodidad de ser el diferente. Y en la adolescencia, híjole, ese miedo a no encajar. Es brutal. Sí, le da un poder enorme a las costumbres del grupo. Y la fuerza del capricho, pues parece venir de adentro, pero es más como un chispazo, ¿no? Una fuerza de momento, un impulso. Entonces, si las órdenes dependen de alguien más, las costumbres de la presión de los demás y los caprichos de impulsos que chance ni son tan libres, pues ¿cuál de estos nos sirva de guía cuando las cosas se ponen serias? Exacto. Cuando hay que tomar una decisión importante, de esas que sí tienen consecuencias. Justo para explorar eso, Sabater más regresa al barco en la tormenta. Ah, de vuelta al drama. Sí, el capitán tiene que decidir, ¿tira o no tira la carga? Y entonces pone a prueba los 3 motivos en esa situación extrema. A ver, empecemos con las órdenes.
El capitán tiene una orden de sus jefes, ¿no? Lleva esa carga a puerto, segura. Es su chamba. Su responsabilidad. Pero si cumplir esa orden significa que casi seguro se hunden todos, ¿tiene sentido obedecer nomás porque sí? Ahí se ve clarísimo la diferencia con otros animales, dice Sabater. Una termita soldado, pues, está programada, se sacrifica y ya. Ujú. Pero el capitán humano piensa, evalúa, puede, y de hecho debe, cuestionar la orden si las circunstancias la vuelven un disparate, un suicidio. La libertad incluye poder juzgar si la orden tiene sentido o no en ese momento. Exacto. Una orden no es un cheque en blanco. No basta con decir es que me lo mandaron, sobre todo en una crisis. Ok, la orden sola no es suficiente. ¿Y las costumbres? Lo normal, lo de siempre, es cuidar la carga, llevarla bien. ¿Sirve esa rutina en pleno huracán? Pues es obvio que no. Las costumbres funcionan para lo normal, para lo predecible. Para cuando no hay olas de 10 metros. Justo. Son como los rieles del tren. Sirven en la vía, pero si te sales, ya no. En una emergencia, aferrarte a la costumbre puede ser lo peor que hagas. Ujú. Y Sabater recuerda ese ejemplo terrible del terremoto de México. Ah, sí, lo menciona. Un hombre atrapado en los escombros que no quería que lo sacaran porque estaba desnudo. No puede ser. Prefería arriesgarse a morir ahí que romper la costumbre social del pudor. Es un caso extremo, claro, pero te muestra cómo esa conformidad ciega a la costumbre te puede paralizar, justo cuando necesitas ser creativo, adaptarte, romper el molde. Queda claro, las costumbres tampoco son una guía segura en momentos críticos. ¿Y los caprichos? ¿Podría el capitán decidir algo tan grave por un impulso? ¡Ay, hoy me siento aventado, no tiro nada! O ya me hartó esta carga, órale, al agua. Sería una locura total, una irresponsabilidad gigantesca. Sí, claro. Poner en riesgo la vida de todos, el barco, la mercancía, por un antojo, por un se me ocurrió, es impensable. Las decisiones serias necesitan cabeza fría, pensar las consecuencias, buscar lo más razonable, lo más prudente, no seguir el primer impulso. O sea, el capricho está bien para decidir si le pones catsup a las papas, no para esto. Exactamente, no para decidir sobre vidas humanas o cosas importantes. Entonces este análisis de Sabater como que nos deja, pues un poco en el aire, ¿no? Sí, te deja un poco desnudo. Porque parece que justo en las situaciones donde más necesitamos nuestra libertad, donde las decisiones pesan de verdad, y esas son las que empiezan a aparecer mucho en la adolescencia, Ujú. pues resulta que ni las órdenes que nos dan, ni las costumbres que nos rodean, ni nuestros propios caprichos nos sirven de brújula fiable. Nos dejan medio a la intemperie. Y justo cuando crees que ya llegaste al fondo del asunto, Sabater le da otra vuelta, una que sí te sacode. A ver, Nos pide imaginar algo todavía más oscuro. Que el capitán, en su desesperación, hace un cálculo, frío, y se da cuenta de que para salvar el barco y la carga valiosa, lo más eficiente, lo que daría más chance de sobrevivir y de no perder tanto dinero, sería tirar por la borda a algunos tripulantes. ay no, qué horrible. Quizá a los que menos sirven para manejar el barco o a los que más comida consumen. Uf, no. Provoca un rechazo inmediato. Sientes que eso está mal, pero mal en serio. Más allá de si es eficiente o no. Exacto. Sabater se agarra de esa reacción, de esa repugnancia que casi todos sentimos ante esa idea. ¿Sí? Para lanzar las preguntas finales del capítulo, las que ya te empujan a pensar en la ética de verdad. ¿De dónde sale ese rechazo tan fuerte? ¿Es nomás otra orden que aprendimos? ¿No matarás? ¿O es una costumbre cultural muy vieja, eso de que la vida humana vale más que las cosas? ¿O será algo distinto? Será, dice él, como un tipo de capricho, pero no uno tonto, sino un capricho moral. Un sentir básico, una intuición profunda que te dice, no, sacrificar gente por cosas, eso es una aberración. No importa si las cuentas dicen que es funcional. Esas preguntas te dejan, wow. Si la respuesta no está solo en obedecer, o en hacer lo que todos hacen, o en seguir tus impulsos, entonces, ¿dónde está?
Te sugiere que la verdadera reflexión ética empieza justo ahí, cuando te das cuenta de que esos 3 motivos de siempre, pues, se quedan cortos, no alcanzan para guiar las decisiones que de verdad importan. El capítulo nos deja justo en esa tensión, ¿no? Ya vimos cómo las órdenes, las costumbres y los caprichos explican un montón de cosas que hacemos diario. Sí, sobre todo lo que hacemos sin pensar mucho. Son como esos hilos invisibles que nos mueven. Y reconocerlos ya es un avance, ¿no? Para cualquiera, pero más para quien está en esa edad, 15, 20 años bombardeado por todo esto. Totalmente. Identificarlos es el primer paso. Pero también vimos que tienen límites muy claros. Cuando la cosa se pone seria, cuando necesitas una respuesta tuya, auténtica, que refleje lo que de verdad valoras, esos motivos no son suficientes. Se quedan cortos. Y te queda esa inquietud. Tiene que haber algo más, un criterio más adentro, una reflexión personal que nos ayude a usar la libertad de forma más consciente, más responsable. Quizá una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esa, pensar en alguna elección reciente, aunque sea chiquita. A ver. ¿Qué pesó más? ¿Fue una orden, directa o indirecta? ¿Fue la presión de hacerlo de los demás, de encajar? ¿O fue nomás un impulso, un capricho? Tratar de ver esos hilos en nuestra propia vida puede ser muy revelador. Sí, como hacer ese ejercicio que proponía Sabater, pero con uno mismo. Exacto. Y sobre todo en la adolescencia, con esa mezcla de querer ser tú mismo, pero también necesitar que te acepten. Uf, es complicado. Y prestarle atención quizá a esa otra vocecita que a veces suena por ahí. Ujú. Esa que te dice esto como que no está bien, o esto es lo correcto, aunque vaya en contra de lo que te mandan, o de lo que hacen todos, o de lo que más se te antoja en ese momento. Esa intuición, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? ¿Es solo miedo? ¿Es costumbre disfrazada? ¿O hay algo más ahí? Explorar esa fuente, buscar ese posible fundamento más allá de órdenes, costumbres y caprichos. Ese es quizá el verdadero inicio del viaje ético al que nos invita Sabater. Buscar esa brújula interna.